Bienvenidos queridos espectadores, hoy nos sumergiremos en la maldición de Prometeo, la venganza de Zeus, una venganza que lo llevó a Prometeo a enfrentarse con su pasado, lleno de secretos y misterios que devorarán su mente. Imaginen un mundo donde los dioses observan cada paso que damos, donde las criaturas mitológicas acechan en las sombras y donde la grandeza se mide no solo en fuerza, sino también en humildad. Acompáñenos en esta aventura épica mientras exploramos la maldición de Prometeo, la lucha que enfrentaba él y la venganza que desatará Zeus. Suscríbanse, denle like y compartan este video para seguir descubriendo estas historias. Vamos a desentrañar los misterios de la mitología juntos. ¿Estás listo? Comencemos. En el corazón de las sombras eternas del Cáucaso, la figura de Prometeo, el ladrón del fuego, se contorsionaba en una agonía sin fin. Encadenado a la roca fría y escarpada, su existencia se había convertido en un lienzo de sufrimiento sobre el cual se pintaban horrores nocturnos que desafiaban la imaginación. La historia de Prometeo, el ladrón del fuego, se sumergía en capas cada vez más profundas de oscuridad con el paso de cada luna. La noche caía como un manto de desesperación y con ella criaturas de pesadilla emergían de las grietas y cavernas ocultas. Eran seres de una maldad ancestral cuyas formas retorcidas y grotescas se arrastraban hacia el titán encadenado. Sus ojos, vacíos y hambrientos, reflejaban un deseo insaciable por devorar no solo la carne, sino también el espíritu de aquel que había osado desafiar a los dioses. El aire se llenaba de sus siseos y gruñidos, un coro discordante que acompañaba el festín macabro. Prometeo, cuyo grito de dolor se perdía en el viento helado, era testigo de cómo su cuerpo se convertía en el banquete de estas abominaciones. Con cada bocado sentía cómo su esencia se desvanecía, arrastrada hacia un abismo de locura y de tormento. La crueldad de Zeus no conocía límites y su castigo era una obra maestra de terror divino. Las cadenas que sujetaban a Prometeo eran más que meros eslabones de hierro, eran la manifestación física de la ira de un dios, diseñadas para recordarle eternamente su transgresión. Y mientras los monstruos nocturnos se deleitaban en su carne inmortal, el cielo se burlaba con estrellas que parpadeaban indiferentes ante su sufrimiento. Así la leyenda de Prometeo, el ladrón del fuego, se extendía, un relato que susurraba con temor en las noches sin luna. Era una historia que hablaba de la audacia de un titán y la furia vengativa de un dios, un cuento que advertía sobre el precio de la luz y el conocimiento en un mundo gobernado por deidades implacables y celosas. Las criaturas que emergían con la caída de la noche eran abominaciones que desafiaban toda comprensión mortal. No pertenecían a este mundo, ni a ningún otro conocido por los hombres. Eran engendros del terror primordial, nacidos de las profundidades más oscuras y retorcidas del caos. Sus ojos, incandescentes con una luz malévola, perforaban la oscuridad y sus fauces, goteando un veneno corrosivo, se abrían en una promesa de dolor inimaginable. En la penumbra de su prisión, los monstruos reptantes se retorcían, sus ojos brillando con una malicia ancestral. No eran criaturas de este mundo ni del inframundo. Eran la encarnación misma del dolor, la manifestación física de la ira divina. Sus lenguas bífidas lamían la piel de Prometeo, dejando una estela de veneno ardiente a su paso. Las escamas, ásperas como la roca misma, rasgaban la epidermis del titán, abriendo heridas que nunca sanarían. Las pústulas, llenas de pus y corrupción, se inflamaban con cada roce, liberando un hedor nauseabundo que impregnaba el aire. Y las espinas afiladas como agujas perforaban la carne inmortal, recordándole a Prometeo su transgresión una y otra vez. El titán gritaba en silencio, su voz ahogada por la mordaza invisible que le impedía expresar su agonía. Las cadenas retorcidas se tensaban con cada movimiento, atrapándolo en una danza macabra de sufrimiento perpetuo.
El fuego que había robado a los dioses ardía en su interior, pero no podía liberarse. Estaba atrapado en su propio cuerpo, consumiéndolo desde adentro. La oscuridad de su celda era interrumpida solo por el brillo siniestro de los ojos de los monstruos. Sus cuerpos deformes se retorcían como si fueran la encarnación de los peores temores de Prometeo. Las escamas más afiladas que cuchillas se clavaban profundamente en su piel, arrancando pedazos de carne inmortal. Las pústulas supuraban un líquido viscoso y maloliente, y las espinas se movían como gusanos hambrientos. Los gritos de dolor de Prometeo resonaban en el vacío, un eco de la tortura interminable que soportaba. Era el lamento de un ser condenado, la melodía desgarradora de un alma que se enfrentaba a la maldad en su forma más pura. La noche se llenaba con el sonido de su sufrimiento, una sinfonía de desesperación que tocaba el corazón de la montaña misma. Y mientras las estrellas se ocultaban, como si rehusaran ser testigos de la atrocidad, las sombras danzaban alrededor del titán encadenado. Los animales, en su frenesí voraz, no solo devoraban su carne, sino que también se alimentaban de su espíritu, desgarrando pedazos de su esencia con cada mordisco. Prometeo, cuyo único crimen había sido amar demasiado a la humanidad, pagaba el precio de su osadía con cada fibra de su ser. La noche en el Cáucaso se había convertido en el dominio del terror, un reino donde la esperanza se extinguía y solo quedaba el dolor infinito de un castigo divino. El buitre, con sus alas negras como la noche más profunda y su mirada fría e impasible, era el heraldo del dolor diurno de Prometeo. Cada amanecer descendía sobre el titán con una precisión quirúrgica, su pico afilado como una lanza del destino para devorar el hígado que, por voluntad divina, se regeneraba cada noche. Era un ciclo vicioso de sufrimiento, un ritual macabro que marcaba el paso del tiempo en el reino del tormento. Pero cuando las estrellas se ocultaban, cediendo su lugar a la oscuridad más densa y opresiva, comenzaba el verdadero horror. Los seres de la noche, más terribles que cualquier bestia conocida por el hombre, emergían de las entrañas de la tierra. No eran simples criaturas de carne y de hueso, eran las manifestaciones de la maldad pura, sombras vivientes forjadas en los hornos oscuros de la ira de Zeus. Estos seres enviados por el Dios Supremo tenían un único propósito: asegurarse de que el castigo de Prometeo fuera no solo eterno, sino también inimaginablemente cruel. Se deslizaban hacia él, sus cuerpos etéreos apenas perturbando el aire, sus formas cambiantes y fluidas como la misma oscuridad, sus ojos, si es que podían llamarse así, eran pozos de vacío que absorbían toda luz y toda esperanza. Con cada toque, cada mordisco, cada rasguño, Prometeo sentía cómo su esencia era arrancada de su ser. No era solo su carne lo que consumían, era su valor, su rebeldía, su inquebrantable espíritu. Y mientras su grito de dolor se elevaba hacia los cielos, resonando en el vacío como un lamento ancestral, el eco de su tormento se convertía en el himno de la noche, una canción de desesperación que ningún mortal osaría escuchar. Así el castigo de Prometeo se extendía más allá de la carne, más allá del tiempo, en un abismo de terror sin fin, donde incluso los dioses temían mirar. Prometeo, el titán que había desafiado el cielo por compasión hacia la humanidad, se encontraba atrapado en un ciclo de castigo sin fin. Su crimen había sido uno de amor y de rebelión, el robo de fuego sagrado, la chispa de la civilización entregada a los mortales que vagaban en la oscuridad. Ahora, encadenado a la inmensa roca del Cáucaso, su cuerpo era el lienzo sobre el cual se pintaba un cuadro de horror incesante. Las bestias que lo atormentaban no eran meros animales, eran las encarnaciones de las pesadillas mismas, cada una más monstruosa y depravada que la anterior. Sus garras eran como cuchillas de obsidiana desgarrando la carne con una precisión que maximizaba el dolor. Sus dientes, impregnados de venenos infernales, inyectaban agonía en cada mordida.
asegurándose de que su sufrimiento fuera más allá de lo físico. Pero era el alma de Prometeo la que soportaba el mayor tormento. Cada grito que escapaba de sus labios no era solo el sonido de un dolor físico, sino el eco de un espíritu que se fracturaba bajo el peso de la injusticia divina. Era un recordatorio constante para los mortales, un lamento que atravesaba las barreras del tiempo y del espacio, advirtiendo que incluso los actos más nobles y altruistas podían ser castigados por una crueldad sin límites. La noche se cernía sobre él como un velo de desesperación, y con ella venían horrores que desafiaban la cordura, criaturas que se retorcían y se contorsionaban en formas que la mente humana no podría comprender, susurrando maldiciones en lenguas olvidadas. Eran los emisarios de Zeus, los ejecutores de una venganza que no conocían piedad ni fin. Y así Prometeo, el ladrón del fuego, se convirtió en una leyenda de terror y sacrificio, una advertencia susurrada en las noches de tormenta y un relato de valentía frente a la adversidad. Su historia, marcada con el horror y la valentía, sería contada por generaciones, siempre recordando el precio de la luz en la oscuridad absoluta. ¿Te gustaría saber cuáles serán las próximas historias? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje oscuro a través de la mitología griega. Hemos explorado los rincones más tenebrosos de las deidades antiguas. Si te atreves a unirte a nosotros en la próxima exploración, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima. Mantén tus ojos abiertos y tu mente alerta.